Elecciones presidenciales, todos los candidatos a la presidencia que pasan por nuestros estudios de Grupo Extra. Hoy con don Álvaro Ramos, candidato a la presidencia por Liberación Nacional. Qué gusto tenerlo. Qué gusto, don Henry. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Me acaba de dar una buena noticia del Barça. Es correcto, siempre he sido muy aficionado al Barça. ¿Por qué? Eso tiene toda una historia. Cuando yo tenía 10 años, un compañerito venía de Holanda. Ajá. Y entonces empecé a hacerme muy amigo de este compañero y hasta el día de hoy somos muy amigos. Y empecé a oír del fútbol total holandés. Entonces me empecé a interesar por el concepto del fútbol total holandés y descubrí que había dos equipos que lo practicaban. Uno era el Ajax en Holanda. Ajá. Y el otro era el Barcelona en España. Entonces la Masía, por Johan Cruyff, sí, tiene la filosofía del fútbol total y le va haciendo modificaciones y ajustes a través del tiempo. Pero bueno, fue como desde una idea que me encariñé con el equipo. Claro, ¿y qué es lo que le gusta? ¿En qué sentido? Es como juega, es el equipo, sí, es la estructura. Sí, esa idea de depender menos de una estrella. Ajá. Y más bien fortalecer que jueguen como equipo, la cantidad de pases, la disposición a cambiarse de posición. Ajá. En vez de estar especializados en una sola. O sea, hay toda una dinámica alrededor, claro, del fútbol total. Más bien, por ejemplo, cuando sale Messi, digamos que es posiblemente la superestrella más fuerte que ha tenido Barcelona, yo me inquieté un poco porque de alguna manera todo el equipo se empezó a recargar. Jugaba con él. En un galáctico, sí, en una superestrella, en vez de seguir teniendo esa visión de conjunto. Mientras estaban Iniesta, Xavi, Puyol, no fue tan fuerte el fenómeno, pero sí se notó mucho cuando estaba el tridente Neymar, Suárez y Messi. Ahí yo sí estaba incómodo. Yo dije, esto es el preámbulo de una mala fase para el Barcelona, y así fue. Cuando ya se llevaron a Neymar al PSG, ¿verdad? Entonces ahí se empezó a descuadrar, porque en vez de haber mantenido el norte del fútbol total del equipo con una visión conjunta desde la Masía, pues empezaron a jugar un poco como el esquema galáctico, el cual a mí no me agrada mucho. Y finalmente sí, ahora siento que están reconstruyendo con muchos más muchachos que vienen de la Masía. No, pues se conoce toda la estructura. Eso en política, ¿cómo se podría aplicar? Es decir, en política, ¿cómo hacer que no haya una sola figura, sino que haya equipo? ¿Cómo se podría hacer? Qué buena metáfora. No lo había reflexionado en esos términos, pero tiene toda la razón. Mi visión de mundo, mi cosmovisión es que de alguna manera el depender mucho del presidente, el caudillo, el que todo lo resuelve, es un error. Los países que progresan mucho, como Suiza es un caso muy interesante, no tiene en realidad un presidente, no en el sentido que nosotros lo conocemos, tiene un consejo de ministros, son 7 ministros, entonces tiene un órgano colegiado. Y yo siempre hacía la observación que en la caja el órgano máximo también es un órgano colegiado, no es el presidente ejecutivo, es la junta directiva de la caja. Entonces, efectivamente, mi cosmovisión es, en todo esquema complejo, como un gobierno o como un equipo de fútbol, tenés que trabajar como equipo. La dependencia en una sola figura nunca termina bien. Claro. ¿Y en la política se disfruta tanto como en el fútbol? ¿O en la política hay más odios y cariños y cosas y traiciones que en el fútbol? Bueno, yo creo que a Luis Figo todavía no le perdonan que se fuera del Barcelona al Real Madrid. Entonces, lealtades. Exactamente. Entonces, en mi criterio, los odios no andan muy diferentes. Y me imagino que usted lo ha vivido, que en las familias es como no puedes hablar de religión, no puedes hablar de política, no puedes hablar de fútbol, porque no hay pelea. Entonces, tienen ciertas similitudes, pues las pasiones que desatan todos estos esquemas. Sin embargo, y a ver, ya como aterrizando un poco esa idea, el tema con la política es que finalmente, pues, la toma de decisiones es mucho más compleja, ¿verdad? Y es más permanente, y la lucha por el poder es más encarnizada. Y como que de alguna manera,
pues en el fútbol un ciclo se acaba, volviendo a alguien como Messi, ya está en el ocaso de su carrera, toda la gente que lleva 2 décadas peleando que si es mejor Messi o si es mejor Cristiano, hay un momento en que eso queda como una discusión histórica y ya estaremos hablando de los nuevos. En cambio, en política es un proceso mucho más permanente. Una persona genuinamente puede ser relevante en política por décadas y acumular muchísimo poder de una manera inapropiada. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la política? Que usted no sospechaba que era así. No sé, algo que le duela mucho que la política tenga eso que a usted lo sorprendió o lo golpeó. Veo. A ver, no sé si me duele, tal vez más bien es una cosa positiva. Quizá me ha sorprendido percibir a la política como algo bastante más emocional que lo que yo pensé. Yo tiendo a ser una persona muy racional, muy del análisis, pausado, y tal vez tendía yo a pensar que en la política la gente se movía más por intereses o por convicciones. Y hay un componente que no es ninguno de los dos, no es necesariamente ni convicciones ni intereses, sino vínculos personales que no necesariamente son intereses, pueden ser simple amistad, puede ser simple cariño, puede ser simple afinidad, y se vuelve más potente ese móvil que cualquier otro, ¿verdad? Y eso confieso que me ha agarrado un poco fuera de base cuando uno dice, mira, pero vos por ser amigo de fulano de tal, estás apoyando básicamente que destruyan la democracia costarricense. No, es mi amigo, entonces yo me voy con esa persona y yo, pero ¿cuál es el racional? Y no hay, es la emotividad de esta persona es mi amigo y lo voy a ir a respaldar aunque esté destruyendo la democracia. Y saben perfectamente que están destruyendo la democracia. Entonces son esas cosas que uno se queda un poco sorprendido lo profunda que puede ser la emotividad. Y algo parecido pasa en nuestra dirección, ¿verdad? Ya me ha pasado gente que me ha dicho, ahora sí voy con usted. Yo qué he dicho, que fue lo que le gustó, su mensaje navideño. Bueno, yo me quedo patinando, como puedo haber hablado de las cajas, puedo haber hablado de 8% para educación. La propuesta completa. Todo el mamotreto. El mensaje navideño fue lo que los convenció. Bueno, entonces ese proceso de que hay mil y una maneras de tocar el corazón de la gente, porque usted como que hizo las dos preguntas, ¿qué me sorprendió y qué me dolió? Me sorprendió eso, lo mucho que la política es emoción. Porque creí que me iba a decir que dolió, porque usted ha sentido por dentro del partido una presión muy fuerte. Es decir, después de lo que pasó con San Ramón, el hecho de que usted sacara figuras tan importantes, ¿cómo fue su vida interna, usted, en su casa, diciendo, esto es duro? Sí, buen punto. Quizá ahí no fue tanto que me sorprendió. Obviamente hay personas puntuales de las que me siento especialmente desilusionado, porque volvemos a lo mismo, un tema emocional, un tema de vínculos, un tema de afinidades, supera otro montón de lealtades, tal vez que uno pensaría que las personas deberían tener. Eso sí me ha dolido, pero tal vez no es un dolor tan intensamente personal, sino un dolor en el sentido de la misión que creo que debo cumplir. Es decir, yo me puse una misión de que crecía en una Costa Rica libre, donde tenemos libertad de expresión, donde podemos tener esto, una mesa de análisis en plena libertad, sin el más mínimo problema, y que hay un proyecto, un grupo de gente que está decidido a romper con eso, que está decidido a que no seamos más un país de diálogo, sino un país donde se hace lo que él manda más diga. Y eso no se vale porque nunca hemos sido eso y nunca hemos necesitado eso. Y entonces, de nuevo, me duele cuando veo personas que uno cree que deberían estar muy conscientes de qué están haciendo, que por ego, por afinidades prefieren otra cosa. Yo lo hubiera entendido más irónicamente si pudiera decir, es que los corrompieron o les hicieron algo, pero a veces no parece ser eso, genuinamente parece ser que esta persona es amiga mía, entonces me planto aquí, y eso a mí honestamente me desconcierta. Yo lo veo, don Álvaro, una persona muy tranquila. Es decir, no lo veo que le hice la pregunta de una candidata ahí de si se enojaba mucho o golpea la mesa cuando se enoja, y a ella no le gustó la pregunta, de hecho. Pero el Álvaro Ramos, el ser humano, ¿cómo digiere, cómo maneja
esos como, no voy a decir penas, esos momentos duros, ¿cómo los maneja? Sí. ¿Cuánto pesa la familia en esos momentos, por ejemplo? Bueno, la familia pesa muchísimo. Bueno, yo creo que lo dijeron de acuerdo a mis hijas, que mis cejas se están encaneciendo. Entonces ellas me dicen, papá, sabemos que la estás pasando mal cuando te van saliendo más y más canas en las cejas, porque curiosamente me salen en las cejas, no me salen tanto en el pelo. Y entonces creo que hay algo de cierto en eso, ¿verdad? Esa asimilación, como yo soy muy pausado, muy tranquilo, no exploto para afuera. No se enoja. Nos cuesta demasiado que me enoje. Creo que lo más que la gente me ha visto es molesto. Dicen, ya se sorprenden, la gente, estoy tan tranquilo normalmente que con solo que me vean molesto y respiro un poquito fuerte, ya dicen, ya sabemos que estoy muy molesto. ¿Verdad? Y entonces ya es una faceta de mi personalidad y creo, y ahí sí, creo que me ayuda mucho haber crecido en un hogar muy amoroso, que me respaldó mucho cuando yo era niño con la sordera, y no solo el hogar, digamos, núcleo, sino también primos. De hecho, ahora en Navidad fue lindo volver a ver a los primos, abrazarlos, porque crecí con ellos, crecimos todos como una familia muy unida. Mi abuelo había comprado una propiedad y todos los tíos construyeron ahí, los primos crecimos todos muy juntos. Entonces ese amor, ese cariño, esa sensación de siempre van a tener mis espaldas, es muy potente cuando uno está en este contexto. De hecho, sobre eso, todavía me acuerdo en el colegio que en algún momento unos muchachos me estaban molestando mucho y yo tengo unos primos que son mucho más grandes físicamente que yo. Entonces yo les comenté, miren, qué pereza, hay una gente molestando. Usted tranquilo, si lo vuelven a molestar nos llama y les damos una paliza. Y yo, bueno, mejor no lo llamo nunca. ¿Nunca los llamó? Nunca los llamé, no, igual ya no tuve más temas, pero es esa dinámica, ¿verdad? Sí. De la familia que dice, nos compramos el pleito por vos, que haya que comprarse. Ahora lo de las canas, bueno, que a mí sí se me salen por todos lados, ¿no? ¿Cómo no tener canas con dos hijas, una liguista y una sapricista? Eso, viera que se las trae en la casa. Yo, ahora que ganó la liga, entonces yo no sé dónde tenía, porque la pequeñita, la que liguista, pero es una bandida porque es muy ordenada. Entonces ya tenía guardado en no sé dónde una de estas cositas alargadas que tienen como varios los colores, digamos, rojo, negro, rojo, negro. Entonces lo sacó, era como un bastoncito y andaba por todos lados con el bastoncito celebrando el gane. Y yo decía, ¿pero de dónde guardó eso? Yo no lo había visto en ningún lado. Y volviendo a ver como de reojo a la sapricista, como a ver si se indispone o empieza a pelear o qué hace. No, pero se lo tomó con calma. Creo que estaba tranquila de que la hermana hubiera triunfado. Ahora que le pregunté si usted se enoja, en una entrevista con un colega lo vi disgustado por el tema del PAN y de su hija, ahora que estamos hablando de ellas. Antes de que empezáramos, yo le pregunté cómo estaba de ánimos y su primera reacción fue eso, por lo que pasó con la niña, lo que pasó con el PANI. Sí. Eso como que a usted lo chocó fuerte. Claro, y tal vez es importante ver el proceso. Uno, yo soy muy estudioso. Antes de meterme en esto, antes de meterme en el plano electoral, y la decisión por la que me metí en el plano electoral fue que literalmente el año antepasado contacté varios amigos míos, politólogos, graduados de grandes universidades, y yo les pregunté, miren, yo siento que lo que está ocurriendo en Costa Rica es de manual, es el proceso de concentración de poder que te lleva a un esquema autoritario o a una dictadura. Ustedes tienen un manual para la democracia. Y entonces ya ellos me mandaron varios papers y varios libros y me los fui leyendo. Y entonces asimilé eso y dije, ok, este es el proyecto político que debo empezar. Entonces por eso todo lo que he ido viviendo en Liberación y todo. Y en la cabeza, ojo, en la cabeza, paper, libros, vea cómo le estoy hablando, ¿verdad? Paper, libros, todos aquí. Y yo decía, de manual hay un momento en que van a usar los instrumentos del Estado para empezar a callar a la gente. Siempre es así. Se inventan una subasta de mentiras, porque es de mentiras, y se lo digo como experto en organización industrial. Yo soy experto en subasta. Esa subasta es una mentira. Esa subasta es para callar a la gente.
callaron a las radios religiosas, callaron a las radios culturales, callaron a todas las radios y televisoras que les son incómodas y a todas las demás las tienen con una espada de Damocles. Porque entonces cuando usted ya entra al detalle técnico de esa subasta, sabe que incluso el que gane la subasta siempre se le van a poder quitar las licencias como si nada, con solo algún incumplimiento muy fácil, digamos, de demostrar para el gobierno. Entonces hay que tener un cuidado con lo que están haciendo. Pero incluso eso, aunque ya era un adelanto de esto es lo que van a hacer cuando tengan más poder, y aquí yo le hago una confesión, yo siempre pensé que irse tras los opositores lo iban a hacer ya cuando hubieran repetido en el poder. Me agarró por sorpresa que se fueran detrás mío con el PANI en diciembre, cuando todavía no han ganado. Eso sí me llamó mucho la atención. Significa que la crueldad con la que piensan operar es mucho mayor que la que yo había estimado, porque sin haber ganado ya se animan a hacer esto. Lo que van a hacer cuando hayan ganado, si es que se les permite ganar, va a ser 1000 veces peor, don Henry, de lo que nos imaginamos. Entonces ahí es donde el corazón se siente tocado, la indignación de los abusos que le van a cometer a todos los padres de familia que, y esta es la gran tragedia, porque ni siquiera me persiguieron a mí por algo que yo dije. Eso hubiera estado, vemos, en el ámbito del juego que uno entiende. Se fueron detrás de mi hija, llegaron a mi casa y entrevistaron a mi hija. No solo me entrevistaron a mí y a mi esposa, entrevistaron a mi hija. Entonces vean lo que son capaces de hacer en este contexto. Y eso es lo que le va a seguir pasando a la gente. No va a ser que si usted dio una opinión aquí en esta mesa de análisis y no le gustó, lo persiguen a usted. No, se van a ir detrás de sus hijos, se van a ir detrás de sus nietos, se van a ir detrás de sus hermanos, sus sobrinos, porque así funciona esto. Yo ya he recibido muchos reportes de gente que no solo pierde el trabajo ellos, se aseguran de que pierdan el trabajo sus hermanos y hermanas, para que le duela a toda la familia colectivamente. Entonces, lo que pasa es que, claro, por más que uno oiga estas historias y las va procesando en la cabeza, y yo tengo, digamos, la energía de moverme por convicciones intelectuales, ahora sí me tocaron el corazón, ahora sí estoy como, ok, ahora sí es real que nos estamos jugando la vida aquí. ¿Cómo manejó eso con su hija? Al interno de ustedes, ¿cómo lo manejaron? ¿Cómo hablaron con ella? Ella pues fue interrogada según lo que usted está diciendo, pero en familia, ¿cómo se tocó el tema? Sí, tuvo que ser con las dos, porque las dos entienden. Okay. Las dos son niñas muy listas, muy perspicaces. Entonces, por ejemplo, la pequeña, cuando llegaron las inspectoras del PANI, ella dijo, ¿por qué conmigo no están hablando? Y nosotros, como ahora que le decimos, y ella sola respondió, una niña de 5 años. Ella dijo, ya sé, están tratando de ver si ustedes obligaron a mi hermana a hacer el video ese. Ella entendió perfectamente qué habían ido a hacer, y sin nosotros explicárselo. Y lo mismo pasa con la mayor. Ella entiende muy bien qué está pasando. Ese discurso por el que llegaron a investigarla, se lo inventó ella. Nosotros no le dijimos ni media palabra de ese discurso. Más bien, ella no estaba planeado que estuviera ese día. Fue una coyuntura media particular, y que el evento era en una casa privada cerca de nuestra casa. Entonces se dio la oportunidad de que ella fuese. Y de hecho, yo le comentaba a la gente, varios que estuvieron ahí me han dicho, sí, es verdad, sí fue, que fue un evento hasta un poco desordenado, como que varias personas que no estaba planeado que hablaron. Y ahí vio ella la oportunidad y dice, aquí está hablando todo el mundo, yo también hablo. Sí. Y pasó todo lo que pasó. Entonces, claro, para ella ha sido tan angustioso, porque es una niña, la mayor, acostumbrada a participar en oratoria, acostumbrada a participar en ferias científicas, acostumbrada a las pruebas canguro, unas pruebas ahí que hacen. O sea, le encanta todo eso, acostumbrada a leer en misa. Y yo le digo a la gente, si me la afectaron, claro que le ha afectado. Y entonces por eso he dicho, ahí quedó una herida que ahora nos toca a nosotros como padres cerrar. Y no es justo, porque este es un país que siempre valoró muchísimo la participación de los niños. Es más, le agrego otra cosa. Costa Rica tiene la particularidad que todo el mundo vota en las escuelas. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos y una vez acompañé a mi compañero de apartamento a una votación, porque él sí era estadounidense.
y fuimos juntos y lo veo donde entra una estación de bomberos. Y yo, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice, no, es que aquí yo voto. ¿Cómo votas en una estación de bomberos? Sí. Y era tan desconcertante para mí, acostumbrado a ir a una escuela, en las fiestas, los niños y los guías y las banderas, y esa participación, o sea, que el centro del espíritu democrático de Costa Rica son las escuelas y los niños, siempre ha sido así. Y yo siento que esa es otra mala señal. Esta gente nos quiere quitar eso y no debemos permitirlo. ¿Pero la herida se va a cerrar mientras usted esté en política o es más difícil? Qué buena pregunta. Yo lo que percibo es que eso no tiene ya nada que ver con si estoy yo o no. Okay. Tiene que ver con cuál va a ser la cultura nacional que tengamos de aquí en adelante. ¿Cuánta gente cree que es aceptable que perseguir a niños por dar una opinión política debe ser premiado con la continuidad del gobierno? Eso ya me trasciende a mí. Si la gente vota por eso, yo creo que sí es difícil cerrar la herida. Porque entonces ya alguien como mi hija va a decir, bueno, está claro, un grupo importante del país dice, es bueno que callen a las niñas. Entonces, ¿cómo cierro yo esa herida? Eso no tiene nada que ver con si yo sigo en política o no. Si yo sigo en política y yo gano, pues no, digo, ahí ya habrá una idea que se rechazó. Eso, que no es aceptable callar a nuestras niñas. Y con eso incluyo a la niña de Robert Jr., así como me parece absurdo que nos hayan abierto a nosotros el expediente, me parece el doble de absurdo que se lo hayan abierto a la niña de Robert Jr. Pero yo sí estoy convencido que en mi gobierno vamos a hacer lo que haya que hacer para que eso no se repita. No se le abren expedientes a niñas por opinar, no. Don Álvaro, cuando usted dice, cuando yo gobierne, es la fe en ganar. Ahora estamos hablando de encuestas, cómo están las encuestas y cómo cada vez la candidata oficialista aparece muy bien rankeada en ese porcentaje arriba. ¿Qué le hace pensar que sí se pueda ganar? Un montón de factores. Factor número uno, obviamente el que las últimas 3 veces perdió el que iba en primer lugar. Eso hace que mucha gente en el primer lugar estaría nerviosa. Yo en el primer lugar estaría un poco nervioso. Obviamente no voy a exagerar, siempre es bueno parecer sólido en el primer lugar, pero en este país, en Costa Rica, con lo volátil que es, con lo callada que es la gente, eran callados siempre y ahora están el doble de callados. Y se nota, se percibe a la gente muy callada, muy silenciosa sobre qué está definiendo a lo interno políticamente. Entonces, si yo fuera ellos, estaría muy nervioso. Y ahora yo me doy cuenta cuán nerviosos están, como una candidatura que va ganando por goleada le renuncia el tesorero a menos de 25 días de las elecciones. Eso nunca lo había visto yo. ¿Usted lo había visto, don Henry? Una novedad, ¿verdad? Algo raro está pasando ahí. Ahí se ve que hay una efervescencia y entonces después sale Pilar Cisneros tratando de explicar por qué ahora ir a debate es mala idea. Sí. La señora que ponía sillas vacías en los debates para indicar y subrayar cuán importante es que la gente vaya a debate, ahora dice, no, es importantísimo que no vayan a los debates, un momento que cambió. Pero y no quiero remarchar sobre eso porque me parece que ya incluso la mayoría de los candidatos lo ha dicho. Pero entonces yo sí percibo un nerviosismo, un miedo, el ataque al PANI también lo subraya. Si están ganando por goleadas, ¿de qué se preocupan? Claro. ¿Por qué le mandan el PANI al líder de la oposición? Usted dice, seguro, producto de la historia de las encuestas, la posibilidad de ganar. Ahora, la otra posibilidad es así, muy, muy cercana, es la segunda vuelta. ¿Usted cree, don Álvaro, que en una segunda vuelta se vale alianza con el que sea, con tal de ganar, con tal de sacar a la candidata oficialista? No, no con quien sea. Con todos los que estén de acuerdo con nosotros como partido, que la libertad de expresión y la libertad de organización no son negociables. Punto. Esto tiene que ser el pilar fundamental de la alianza. No vamos a aceptar gente que crea que cercenar libertades individuales es una buena idea, excepto en casos muy calificados de delincuentes evidentes. Yo sí creo que habría que pedir
para entrar en la alianza, que al menos este punto no es negociable. Puede ser que alguna gente empiece con la perspectiva de que hay libertades individuales negociables. Bueno, si se quieren aliar a nosotros, si estando nosotros en esa segunda vuelta, tienen que aceptar que esa parte no va a pasar. Que si vamos a resolver el sistema de seguridad, que es horrible en Costa Rica hoy, con cifras récord de homicidio, los 4 años del actual gobierno, si lo vamos a resolver va a ser con recursos, va a ser con tecnología, va a ser con la aplicación inteligente de políticas de control de fronteras, no va a ser encerrándole a usted, don Henry, en su casa, que eso es lo que propone doña Laura. Doña Laura nunca habla, y una de las pocas veces que habló dijo: voy a suspender las garantías individuales de la gente. Y donde se dio cuenta la reacción que tuvimos todos de: hey, ¿nos vas a encerrar en las casas otra vez? Ah, no fue eso lo que dije. Entonces, ¿qué fue lo que dijiste? Mira, pero ya lo que yo le paso diciendo a la gente: esto no es tan complicado. Créales. El diputado de oficialista, Rojas, en el Congreso, no fue que lo grabaron en secreto en la cantina, no. Él en el Congreso salió y dijo: el que no piense como nosotros lo vamos a desterrar. Yo ahora me le digo a la gente: créale, lo único que pido que hagan, además pido 2 cosas en realidad: 1, vaya a votar; 2, créale al oficialismo cuando le dice que lo va a desterrar si piensa diferente, cuando dice que le va a quitar las garantías individuales. Yo no me digo créale, igual que les pido, créanme a mí cuando les digo que mi proyecto político es que usted y yo sigamos siendo libres como siempre lo hemos sido los costarricenses. Es increíble cómo se nos fue el tiempo rapidísimo, y tengo una pregunta, 2, 3 preguntas finales. ¿No se ha arrepentido de meterse en política? No, creo que mi sentido de misión, y que lo puse en manos de Dios desde el primer día, desde el 9 de enero, yo me inscribí como precandidato el 10 de enero, pero fui a un evento religioso, a una actividad mía, el 9 de enero, y yo ese día dije: lo pongo en manos de Dios. ¿Verdad? Y a partir de ahí, pues, he sentido que mi misión era esta, y no me arrepiento de eso. Es decir, no sé en qué va a terminar esto, pero incluso lo que le pasó a mi hija, como le digo, fue algo tan espontáneo, tan natural, planeado, jamás sale eso, que nos va incrementando esa sensación que, para bien o para mal, estamos destinados a hacer este esfuerzo clave por mantener la libertad de los costarricenses. ¿Hay algo de lo que se ha arrepentido en la vida? Muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero me siento feliz de sentirme rodeado de tanta gente, mis amigos, mis seres queridos, tantas personas buenas de buen corazón. Ahora estoy convencido de que he podido construir un equipo de trabajo lleno de gente de buen corazón que quiere hacer las cosas bien por Costa Rica. Y todos somos falibles, y nos equivocamos, nos arrepentimos de algunas decisiones, pero finalmente yo sí siento que cuando el norte tuyo es desde el buen corazón, desde la buena intención, eso va sumando mucho más de lo que resta. Don Álvaro. Ha sido un placer, don Henry. Mucha suerte. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias por venir a nuestros estudios. Encantado. Mucha suerte en toda la campaña. Muy amable, ya falta poco. Ya queda muy poquito. Álvaro Ramos, candidato a la presidencia de la República, otro de los candidatos invitados a nuestros estudios. Conocer de ellos ese lado humano que siempre es bueno que conozcamos de quienes aspiran a dirigir los destinos del país. Creo que usted me levantó la mano. Sí, no, nada más insistir. No se le olvide, vaya a votar este 1 de febrero. El futuro de Costa Rica está en sus manos, no lo desaproveche. Ese mensaje era necesario. De nuevo, gracias, que me lo vaya muy bien.